Buenas noches, tutor y compañeros del curso de algoritmos. Mi nombre es Leonardo Neira Díaz. Tengo 29 años. Vivo en Bogotá. Estoy matriculado en el CEAT José Acevedo y Gómez de Bogotá, en el programa de Ingeniería de Sistemas. Trabajo en el sector de Unilago desde hace varios años. Estructura y temática del curso. El curso se estructura en 3 unidades. La unidad 1 trata de temas sobre la introducción a la programación, en el cual se desarrollará en 2 etapas. La primera etapa se elaborará un taller de reconocimiento inicial y en la segunda etapa se desarrollará un taller sobre fundamentos de programación. La unidad 2 tratará sobre temas de algoritmos y lenguajes de datos, y en la unidad 3 se desarrollarán temas sobre el lenguaje de programación. En esta unidad se desarrollarán las etapas 4 y 6. En la etapa 6 se abordará un taller de lenguajes de programación y en la etapa 6 se debe realizar el taller de la evaluación final. Sobre el curso tengo expectativas muy altas, ya que es el inicio de la programación. Espero aprender bastante al lado de todos. ¿Qué es la programación de computadoras? En mi concepto pienso que la programación de computadoras se puede abordar desde 2 puntos. El primero es la instalación del sistema operativo y la configuración de los controladores o drivers, siguiendo con la instalación de los programas o aplicaciones que el computador requiere para el buen funcionamiento del usuario. Entre estos programas podemos encontrar lectores de archivos PDF, reproductores de música, paquetes de ofimática como lo es el paquete de Office, etc. El segundo punto es la programación o desarrollo de las aplicaciones o programas de computadora, usadas por los usuarios o empresas. Para este caso, la programación es la implementación de un algoritmo sobre un lenguaje de programación determinado. Evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Los lenguajes de programación se dividen en 5 generaciones y en 3 niveles. La primera generación es el lenguaje de máquina, 1940-1950, la cual consiste en sucesiones de dígitos binarios. En la actualidad es el único lenguaje interno que entiende la computadora. En la segunda generación se habla de lenguajes ensambladores, fines de 1950. En lugar de códigos binarios, las instrucciones se presentan con símbolos fáciles de reconocer, conocidos como mnemotécnicos. Tercera generación, años 60. Los lenguajes de esta generación se dividen en 3 categorías según se orienten a procedimientos. Cuarta generación. Los lenguajes de la cuarta generación son uso de frases y oraciones parecidas al inglés para emitir instrucciones. Quinta generación o lenguajes naturales. Este lenguaje trata de inteligencia artificial y sistemas expertos, que en lugar de solo ejecutar un conjunto de órdenes, el objetivo de estos sistemas es anticipar las necesidades de los usuarios. Estos lenguajes aún se encuentran en desarrollo. Los 3 niveles son alto nivel, que son lenguajes declarativos, cuarta generación, compilados o interpretados. Medio nivel, lenguajes ensambladores. Bajo nivel, lenguaje de máquina. Sobre la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad, podemos iniciar con Ada Lovelace, diciendo que ella es conocida como la primer programadora, pues fue quien desarrolló el primer algoritmo para la computadora de Babbage. Según la evolución histórica, existen muchísimos lenguajes de programación, iniciando sobre los años 1940-1950 con el lenguaje ensamblador. En 1957 tenemos el lenguaje Fortran, en el 58 la creación de Lisp, en el 58 Algol, en 1959 COBOL, en el 62 Snowball, en el 62 Simula, en el 63 CPL, en el 70 Pascal, en el 72 CES, en 1973 ML, en 1980 C++, en 1984 MATLAB, en 1986 Erlang, en 1990 Haskell, en 1991 Python, 1995 Java, en 1995 JavaScript, en 2000 nace C#, 2003 Groovy Scala, en 2014 Swift. Esto no indica que sean los únicos lenguajes de programación, existen diferentes lenguajes creados durante ese rango de años. Hago anotación a que estos son uno de los lenguajes importantes que han surgido hasta el momento. Una diferenciación de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluidos C#. En la actualidad existen muchos lenguajes de programación, algunos se han dejado de usar o simplemente han evolucionado. Tenemos de primera el lenguaje Java.
Java es considerado uno de los lenguajes más extendidos y usados en el mundo. Este lenguaje nace en 1991 con el nombre de OAK, luego cambiado al nombre de Green por problemas legales y finalmente con la denominación actual Java. Este lenguaje tiene como objetivo crear un lenguaje de programación parecido a C++, estructura y sintaxis, fuertemente orientado a objetos, pero con una máquina virtual propia. Hoy en día podemos decir que Java es uno de los lenguajes más importantes del mundo. Con el surgimiento de Android, Java se estableció como el lenguaje de programación para móviles más extendido en el mundo. Como segundo lenguaje tenemos C++. Este lenguaje nació con una extensión del lenguaje C. El primer paso hacia C++ se produjo en 1980, cuando se presentó un primer lenguaje llamado C-Wix-Class. En 1983-84 se rediseñó este lenguaje pasando a llamarse C++. C++ es un lenguaje orientado a objetos con metodología tradicional, es un lenguaje híbrido. La evolución ha continuado con la aparición de lenguajes como Java y C#. C# es un lenguaje orientado a objetos por Microsoft para la plataforma .NET. Tiene sus raíces en Java, C y C++. Adapta las mejores características de cada uno de estos lenguajes y agrega características propias. C# permite desarrollar aplicaciones de escritorio así como aplicaciones web. C# intenta ser el lenguaje base para escribir aplicaciones .NET. C# deriva de C y C++. Es moderno, simple y enteramente orientado a objetos. Simplifica y moderniza a C++ en las áreas de clases, namespace, sobrecarga de métodos y manejo de excepciones. Se eliminó la complejidad de C++ para hacerlo más fácil de utilizar y menos propenso a errores. Como cuarto lenguaje tenemos Go o Golang. Es un lenguaje de código abierto, creado por la compañía Google. Este lenguaje lo lanzaron en 2009, aunque empezó a ser desarrollado en septiembre de 2007 por Robert Griesemer, Rolf Piqué y Ken Thompson. Golang usa una sintaxis parecida a C, por lo que los programadores que hayan usado dicho lenguaje se sienten muy cómodos con él. Usa tipado estático y es tan fácil como C. Tiene muchas de las características y facilidad de lenguajes dinámicos como Python. Aun siendo un lenguaje diseñado para la programación de sistemas, provee un recolector de basura, reflexión y otras capacidades de alto nivel, que lo convierten en un lenguaje muy potente. Golang no está orientado a objetos, porque no existe jerarquía de tipos, pero implementa interfaces. Como quinto lenguaje tenemos Haskell. Haskell es un lenguaje de programación estandarizado multipropósito, puramente funcional, con semánticas no estrictas y fuerte tipificación estática. Su nombre se debe al lógico estadounidense Haskell Curry. Haskell clasifica los entes de un programa en objetos, constantes y funciones, y tipos. Cada objeto debe tener un tipo. Dispone de objetos y tipos predefinidos. Permite diversas declaraciones de objetos, monoformos y poliformos, funciones constructoras y funciones definidas, tipos sinónimos y tipos algebraicos. Aplica un sistema de inferencia de tipos basado en el sistema de Hindley-Miller, una estrategia de reducción perezosa. Tendencias en cuanto a la programación de computadoras. En esta parte se hizo un análisis de diferentes lenguajes de programación, estando como número 1 JavaScript. JavaScript continúa su increíble ritmo de innovación, catalizado por los rápidos calendarios de lanzamiento de los navegadores web. El estándar JavaScript se actualiza cada año. La próxima edición es 2017. Se espera que esté finalizada a mediados de 2017. Traerá unas características con las que han soñado muchos desarrolladores de JavaScript. Seguimos con TypeScript 2.1. Fue lanzado a finales de 2016, trayendo Async Await para viejos navegadores. TypeScript es el lenguaje escrito de forma estática que compila JavaScript. Añade características de gran alcance como el modelo POO clásico y muchas más. Es el lenguaje perfecto para desarrollar aplicaciones de Angular 2 y desde aquí te recomendamos probarlo. Seguimos con C# 7.0. C# 7.0 se lanzará en 2017 y mejorará un lenguaje ya de por sí excelente. Microsoft sorprendió a todos cuando introdujeron el editor de código de Visual Studio y .NET Core.
Ambos se ejecutan en Linux, Windows y Mac OS y permiten desarrollar aplicaciones rápidas en C#. Como cuarto lenguaje tenemos Python 3.6. Fue lanzado en diciembre, haciendo un sitio como el lenguaje de scripting preferido por los desarrolladores profesionales de TI y científicos. Es ideal para la automatización, el desarrollo web y el machine learning y la computación científica. En el número 5 tenemos Ruby 2.3. Fue lanzado a principios de este año con una serie de mejoras en el rendimiento. Ruby es también una buena opción como lenguaje de scripting de propósito general, pero combinado con Rails es una maravilla. Se anunció la iniciativa de Ruby 3x3, que intentará hacer que la próxima versión de Ruby 3 sea 3 veces más rápida que la versión actual, abriendo las puertas al uso de Ruby en más contextos. También tenemos PHP 7.1. Fue lanzado en diciembre y trae mejoras menores al lenguaje. Esto se basa en las mejoras de rendimiento. Pudimos ver en la versión 7.0 convirtiendo PHP en una plataforma rápida para el desarrollo de aplicaciones web. En el siguiente puesto tenemos Java 9. Se espera en 2017 y vendrá con grandes características como un evaluador de código, soporte para HTTP 2.0 y nuevas APIs. Hay una fuerte demanda de talentosos desarrolladores Java y una amplia gama de proyectos interesantes que utilizan el lenguaje. En el último puesto hemos colocado Swift 3. Fue lanzado a principios del 2016. Es un lenguaje de programación moderno que facilita el desarrollo de aplicaciones en iOS y Mac OS. Swift es open source y ha atraído a una gran comunidad. La versión 4 está prevista para el 2017, lo que mejorará el lenguaje e introducirá la Server API, lo que convertirá en una buena opción para desarrollar aplicaciones web y backends. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Cuando se habla de buenas prácticas de programación, se hace referencia a usar ciertas reglas que le dan estructura a nuestros programas. Estas reglas son las buenas prácticas de programación. Un programa debe poder ser entendido por cualquiera. Estas son algunas de las buenas prácticas de programación. Primero, leer los manuales y la de su lenguaje. Segundo, utilizar comentarios. Al retomar un código que fue escrito hace bastante tiempo, es necesario ver los comentarios, ya que puede ser muy confuso descifrar el código. Tercero, poner nombres a variables y funciones que sean descriptivas. Cuarto, cada programa debe comenzar con un comentario que describa su propósito. Quinto, igual que en las matemáticas, para hacer una expresión más clara, es aceptable agregar paréntesis innecesarios, ya que estos se crean para agrupar subexpresiones o expresiones más grandes. Sexto, realizar un pseudocódigo o un diagrama del programa, aunque no parezca que es una buena práctica de programación, ya que no se ha empezado a escribir el código. Es algo muy bueno, ya que ayuda a documentar porque se crea el punto de salida y un mapa de cómo debe ir nuestro programa. Indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C# en versiones 2013 o 2015. Indagando sobre el lenguaje de programación C# en versiones 2013 o 2015, encontramos que C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, el cual permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras, que se ejecutan en .NET Framework. Se puede utilizar C# para crear aplicaciones cliente de Windows, servicios web, XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de datos y mucho más. Visual C# proporciona un editor de código avanzado, como diseñadores de interfaz de usuario, depurador integrado y numerosas herramientas más para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en lenguaje C# y .NET Framework. La sintaxis de C# es muy expresiva, pero también es sencilla y fácil de aprender. La sintaxis de C# basada en signos de llave podrá ser reconocida inmediatamente por cualquier persona familiarizada con C++ o Java. A continuación presento algunas de las referencias que utilicé para hacer la investigación sobre cada uno de los puntos abordados, en las cuales se pueden encontrar la diferente documentación. Bueno, eso es todo. Espero que el video haya sido de su agrado, que haya sido claro. Espero vernos pronto en un nuevo tema. Muchas gracias por su atención.